los Juegos de México en cines y su gigantesca taquilla. El 2026 ya va a la mitad y es hora del recuento en las taquillas antes de que aparezca el resto de trancazos veraniegos. Hay, sin embargo, un detalle. En los números de recaudación de esta primera mitad de 2026 surgió una anomalía. En pleno Mundial de Fútbol en Norteamérica, los juegos de la selección mexicana, que evidentemente es local, fueron programados en cines y la taquilla enloqueció. Es decir, en el primer corte de taquilla cinematográfica de 2026, al lado de las películas que más han recaudado, están los Juegos de México en el Mundial de este año. ¿Qué quiere decir eso? El cine y el fútbol se han mezclado de la manera más extravagante posible. Lo que es cierto es que este fenómeno nos da la oportunidad de invitar a uno de nuestros colaboradores consentidos, el hoy tremendamente popular Edgar Apanco, especialista en el análisis de la industria del cine, domador de números estratosféricos y una de las voces más aplaudidas del podcast Cine Garage. Entremos al análisis de la taquilla nacional, internacional y la del Mundial de Fútbol en cines. Todo a mediados de 2026 y al lado de Edgar Apanco. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Edgar Apanco, vamos a hablar de lo que nos gusta, números estratosféricos, como te presenté en el inicio de este podcast Cine Garage. Mil gracias de verdad por hacerte un espacio en tu apretadísima agenda para platicar con un público que te quiere mucho, Edgar. Te lo he dicho muchas veces. La verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí una vez más porque uno, se platica bien sabroso y dos, sí llegamos a la conclusión de que los números siempre, bueno, no siempre, pero en este caso del cine nos cuentan historias increíbles y más con el tema que traemos hoy que son, pues mejor dilo tú, ¿no? ¿Cuáles son? El podcast mundialista más atípico de la historia se va a hacer en este momento, incluso mientras México está jugando, porque he de decirle a la gente que Edgar y yo estamos grabando mientras uno de los partidos más importantes de la selección mexicana se está llevando a cabo en este instante en la Ciudad de México y no buena parte, sino el partido tal cual se está viendo al mismo tiempo, no solo en el estadio Azteca, sino en muchísimos cines, ya no sé si de México o nomás de la ciudad, De Edgar. México, de todo México. ¿Cómo le llamamos? Transmisiones en salas de cine, todavía no tiene No, nombre al no tiene fenómeno este nombre, se le raro. llama evento especial y así es como se consigna y no es la primera vez que sucede. Ya había sucedido antes con MasterChef, la final, o ya había sucedido con La Casa de los Famosos o con partidos de fútbol americano. Sí, con el Super Bowl. Pero en este caso, digo, ya llegaremos cuando hablemos de cine mexicano a estos partidos porque es muy curioso cómo sí están siendo considerados como taquilla para el cine mexicano. Y además es muy curioso que sí, estamos grabando justo en el momento en el que sucede el México-Ecuador, pero además es en el Ecuador del año, porque estamos a Además, la sí. mitad. Ahorita está sucediendo la mitad del año, 30 de junio, mitad del año. Y bueno, pues nos quedan todavía otras 26 semanas para ver cómo cambia la taquilla de este año. Antes de entrarle al tema, este es el momento, quiero recordar a toda la gente que nos escucha, de suscribirse al podcast Cine Garage en la plataforma en donde ustedes nos escuchen. No, estamos en todas, estamos incluso en unas en las que yo ni siquiera sospechaba que estábamos. De repente me llegan mensajes de esas plataformas. Este es el momento para suscribirse, nos ayuda mucho. Edgar se puso a hacer sus apuntes cuando le propuse el tema y cuando me mandó el documento con todos los números que vamos a comentar ahora, decía Ecuador. Yo dije, ¿Edgar va a querer hablar del juego? A Edgar hasta donde no te gusta el fútbol, igual No, que la a verdad mí, es que Edgar. no, en absoluto. Pero encanta hablar de la taquilla de las películas, bueno, más bien, de los eventos especiales en cine. Y ahora llegaremos a ello, de verdad, es una cosa fascinante. Pero sí, el documento se llama Ecuador 2026. Antes de empezar, otro disclaimer. Yo siempre me quejo de que
se haga lectura a través de las taquillas de la película y de la calidad de la película. Siempre que hacemos el recuento en taquilla, porque normalmente hacemos uno a fin de año, cuando nos da chance, especialmente ahora que todo el mundo está viendo al Estadio Ciudad de México y somos los únicos dos Exacto. aislados en el país, lo hacemos justo por lo que dices, Edgar, porque estos números nos dan para entender a muchas películas desde otro ángulo. Aquí no vamos a hablar ni de las mejores, ni de las peores, de las que están bien hechas o no, porque la taquilla revela otros datos y nos cuenta, nos muestra otras caras de las películas y en este caso de este fenómeno atípico que es el fútbol en los cines. Nos revela eso y nos revela también, y también llegaremos a ello, el hacia dónde, qué tipo de películas veremos en 2028 o 29. Porque las de 2027, créanme, las que son películas hollywoodenses, ya están hechas, ya están prácticamente terminadas. Entonces, ya están en proceso las de 2028, 2029 y 2030. Entonces, Ujú. justo eso nos dicen los números de taquilla, si vamos a tener sagas que han nacido, si hay sagas que definitivamente tienen que recomponer el rumbo, y hay otras que de plano no van a nacer, ¿no? Entonces sí, los números dicen cosas bien interesantes. Pues bueno, ya que dices tanto, vamos a llegar a ello. Lleguemos a Lleguemos a ello, ello, Edgar. porque ¿Por nada dónde más vamos arrancamos? a llegar y no llegamos a nada. No llegamos, no arrancamos, pero dale, yo aquí tengo mis apuntes que me hiciste tú, te los copié. Exactamente, te pasé la tarea. Bueno, creo que lo primero que siempre hacemos en el top, cuando hacemos el recuento anual, es revisar las 20 más taquilleras del año. En este caso, como vamos a mitad del año, pues centrémonos justo en la mitad, en las 10 más taquilleras. Hay solamente, como siempre, una película de China. ¿Por qué? Porque el Año Nuevo Chino Lunar ocurre en primera semana de febrero. De febrero a finales del invierno, Exacto. sí. Y entonces hay solamente una película que es una secuela de una saga, Pegasus 3, que investigando veía que es la segunda película de autos de carreras de autos más taquillera de la historia. Queda en quinto lugar de este recuento y tiene Sí. 656 millones. ¿Cuál es la primera, mi querido Eric? Estamos hablando de millones Millones de de dólares, dólares, así es, a ¿verdad? nivel global. Estamos Okey, en la taquilla global. Pegasus 3 está, como dices, en el quinto lugar. ¿Me preguntas por Por la la primera primera? de carreras de coches de autos. Ah, yo pensé que de la lista. La primera de carreras debe ser, yo creo que, pues, la última, Fórmula 1. Exactamente. Sí, Fórmula 1 es la más taquillera y está curioso, le gana a otras películas como Cars, a toda la saga, ultra bueno. famosa. Pero bueno, pensemos que esa saga salió hace más de una década cuando los números de taquilla eran distintos. ¿Qué compone este top 10? ¿Y cuándo, perdón, cuando la Fórmula 1 no estaba de moda? Exactamente, cuando no estaba de moda y no estaba de moda en tantos países además, Sí. porque nuestra fiebre por Fórmula 1, bueno, desde luego que repuntó cuando llegó aquí la Fórmula 1. Rápidamente, top 10 de este año, ¿cómo vamos? En décimo, únicamente hay poquísimas sagas ultra conocidas que se cuelan, y una de ellas es Star Wars, con The Mandalorian y Grogu, que se esperaba que hiciera más, pero bueno, se va a quedar con menos de 350 millones, No lo cual la más. convierte en la entrega menos exitosa de todas las Star Wars. Que nos dejen esos 350 millones aquí si no los quieren, yo nomás digo eso, ¿Verdad? sí. Pero también pensemos eso es bien cierto. No son mal vistos esos 350 millones porque se convierten en muchas otras cosas. Parques de diversiones, juguetes, merch, todo lo que quieras. ¿De dónde creen que va a salir la segunda temporada de Andor? Pues de esa lana, Exacto. ¿no? ¿Y de dónde van Sí, a salir las siguientes spin-offs para Disney Plus? De ahí. de ahí, de esa lana, ¿no? Y además, nadie daba un peso por esta película, ni siquiera los fans de Star Wars. Y mira, está a mitad de año, está en el 10º lugar de nuestro top 10 universal. Es una buena labor de mantenimiento la que está haciendo Disney. Noveno y octavo lugar creo que sí son las sorpresas de este año, que son Obsession y Backrooms. Sí, Y este es uno de los primeros puntos a los que temíamos que llegar, que anunciamos. ¿Por échale. qué? Porque son historias que son o que van dirigidas por completo a la generación centennial. Ujú. Ya no apelan a nosotros, que nosotros las veamos de refilón, qué gusto le da a los ejecutivos, pero en realidad van dirigidos a otra generación, una sí, con un muy claro plan de mercadotecnia, Backrooms, respaldada siempre por un estudio que se ha dedicado ya desde hace muchos años a hacer sagas de terror ultra famosas, pero la otra, Obsession,
esa sí es la sorpresa. Costó menos de $1 millón. La adquirieron por menos de 15 o por 15 millones. Y ahorita, hasta ahorita, porque sigue sumando, esta semana se estrenó en España, Ujú. ya va en 370 millones. O sea, se va a acercar a los 400 millones. Va a ser top 10 histórico de películas de terror o de ese subgénero donde lo podemos meter. Y eso genuinamente es una sorpresa, porque estamos hablando de cineastas, no lo quiero llamar emergentes, porque hay a final de cuentas una trayectoria en otros medios, en redes sociales sobre todo, pero sí hablamos de una generación distinta, directores muy jóvenes, de Sí, 20, 25 años, que ya están trayendo franquicias, porque en el caso de Backrooms ya era algo que preexistía a nivel web, y en el caso de Obsession, bueno, pues ahí nos está diciendo cuáles son las preocupaciones, cuáles son los intereses de estos jóvenes usuarios de TikTok, ¿no? Y que a final de cuentas sí están pagando, porque sí están pagando por ir a ver un boleto de una película que además les interesó y la recomendaron. En todos exactamente. los países donde estrenó, se recomendó bárbaramente. Exactamente. Yo quiero nada más agregar un apunte aquí, porque desde mi lado, desde lo que me toca observar como crítico de cine, en estas oleadas, como decías, son estas nuevas propuestas de directores, normalmente los vamos dividiendo como en generaciones o no sé, en algún paraguas o van como en grupo. Este es un grupo de directores, como decías, muy jóvenes que no necesariamente han estudiado cine, Ujú. porque efectivamente muchos de ellos lo están haciendo empíricamente, pero que sí han visto mucho cine. Es decir, el hecho de que estas películas estén funcionando es porque todos estos creadores, y ahí vamos a incluir a los fotógrafos y a los guionistas y Claro. algunos de los actores, ven mucho cine del siglo XX y ven mucho cine clásico. Y eso lo están metiendo, como dices, en sus historias con sus inquietudes. Son películas muy bien construidas, hablando en particular de Obsession. Ahí hay un fenómeno que, de nuevo, estos números nos están poniendo en la cara al que hay que ponerle atención. Exacto. Y ahí vamos al segundo punto. Ya ven cómo sí estamos llegando a donde íbamos a llegar. Si así hacemos la tarea, así la Exacto. hacemos. El segundo punto que dijimos al que íbamos a llegar es, aquí empezamos a ver cuáles son las historias que vamos a ver en los cines en 2028, 2029, porque seguro alguna de ellas serán sagas o serán universos fílmicos, Dios quiera que no, o darán pie a que otros cineastas, otras cineastas, creen historias retomando las inquietudes, retomando las preocupaciones, recreando las dinámicas, y aquí están expresadas. Entonces, eso creo que es bien interesante, empezando por la estética de los pósters. Eso se me hizo interesantísimo, que no es que griten el nombre de la película. En el caso de Backrooms, ese fondo amarillo espantoso, ¿no? Ujú. Donde el nombre de la película aparece en pequeñito hasta arriba o hasta abajo. Qué joyas verdaderas de hacer una mercadotecnia distinta cuando se trata de acercarte a las nuevas generaciones. El lenguaje audiovisual cambió y hay que adecuarse a ello, ¿no? Sin duda. Claro, claro. Entonces, ahí tenemos lugares 10, 9 y 8, Mandalorian, Backrooms y Obsession, todas con 300 y tantos millones, 370. Nada más déjame dar otro apunte para que pues, yo defendiendo Star Wars, entre los 370 que tiene Obsession y lo que tiene Star Wars, nada más hay 50 millones de diferencia, ¿eh? Exacto. Ahí la dejo. Sí, Nomás hay 50 millones de diferencia. exacto. Y hay otras sagas mucho más consolidadas que ya no llegaron a esas cantidades. No estamos hablando de ti, Supergirl, porque ni siquiera vas a llegar a eso. Pobre. Pero bueno, pues ahí dejamos el apunte. Dejaré ese apunte por ahí. ¿Qué siguen? Animaciones. Séptimo, sexto y quinto Séptimo y lugar, ¿no? sexto. Séptimo, sexto y quinto. Bueno, del quinto ya hablamos, Pegasus, no es una Sí. animación, es una comedia de acción de China. Pero el Ujú. séptimo es Hoopers, que en el caso de México se llamó Operación Castor, que es Pixar regresa a las películas originales. Bueno, no regresa, regresa con éxito a las películas Sí, originales porque habían lanzado un montón el último lustro y parecía que a nada le pegaban, mano. Entonces, esta funcionó bien en ambos bandos, algo así como Elemental, crítica, con la audiencia, seguramente será saga o será serie de televisión. pero no es nada rebuscada, es muy elemental, es muy sencilla, eso ayuda mucho. Exacto.
apapacho al corazón, bonita. Ajá. Y en sexto hasta el momento está Toy Story con casi 600 millones, 585. ¿Qué pasa? Toy Story va a llegar eventualmente a rebasar los 1,000 millones. Eso es un hecho. Nadie lo discute, es cuestión de semanas para que esto suceda y para que tome quizás el liderato del año. Vamos un poquito más arriba, cuarto lugar, El Diablo Viste de Prada, otra saga. Esto está interesante porque se trata de una película mediana. Oye, Panco, ¿cómo una película mediana va a ser de 100 millones de pesos? Pues sí, para los estándares hollywoodenses, Es mediana. terminó recaudando 7 veces más eso, o bueno, 6.7 veces más. Y ya estamos hablando de una saga con 25, 20 años de distancia, de 1,000 millones de dólares. Es una propiedad intelectual valiosísima. Que es un poco la balsa de alivio que tiene ahora Hollywood, las propiedades intelectuales, porque Hollywood ahora mismo está en una crisis tanto creativa como de industria. O sea, ya mucha menos gente de la que rodaba en Hollywood está rodando en Hollywood y muchas de las ideas originales que están saliendo de ahí no están funcionando. Todo viene o del subterráneo, como decíamos con Backrooms y con Obsession, o de otros países. Entonces, esta sigue siendo también una muestra de lo último que le queda a Hollywood para seguir haciendo lo que antes hacía. El Diablo Viste a la Moda 2 es justo eso. Exacto. ¿Y a dónde más voltean a ver cuando se les acaban las ideas? A los libros. Y Claro. entonces, en tercer lugar, tenemos Proyecto Fin del Mundo con 683 millones y un boca a boca envidiable. Sí, Es el boca en boca, el efecto de viste la película, te gustó y la recomiendas a alguien más y así. La película registra descensos menores cada semana pero y ahí tiene una está. corrida comercial larguísima. Apenas finalmente tuvo su cierre de taquilla y justo son esas cifras, 683 millones. Nada lejos del universo Duna, por ejemplo, Okey, para dar okey, contexto, ¿no? okey, sí, sí. Y ahora Y sí, arriba, segundo lugar, Michael, que a ti te sorprendió esta taquilla, a mí no sé. ¿sabes por qué no? Porque sin que la película sea una maravilla, es fanservice, Michael Jacksonero de arriba para abajo. O Sí. sea, esto está hecho para que a la gente que le gusta Michael Jackson, que es el 90% de este planeta, se la pase bien y vaya al cine y probablemente la recomiende y vaya con la persona a la que le Sí. recomendó la película. Es decir, es una película que puedes ver muchas veces porque es un concierto homenaje disfrazado de película. Entonces, no importa si llegas a la mitad de la película, lo que quieres es oír las canciones y eso hace que la taquilla responda de una o de otra forma. La gente fue a verla más de una vez, estoy seguro. Y de nuevo, la gente a la que le gusta Michael Jackson la fue a ver y a la gente a la que le gusta Michael Jackson, los únicos dos que no les gusta, creo que ya están muertos. Le gusta a todo mundo. Exacto, a todos nos gusta, todos tarareamos, cantamos canciones de él, y aquí se repite lo que dijimos hace un momento. Cuando se lanzó Rhapsodia Bohemia hace algunos años, era previsible que Hollywood iba a buscar otros artistas, otros grupos que tuvieran estos alcances, este nivel de enganche con la gente, y desde luego Michael Jackson era la opción más obvia, ¿no? ¿Qué sucede con esta película? Varios récords de por medio. Ya es la película musical más taquillera de la historia, ganándole a Bohemian Rhapsody. En este fin de semana, o cruzando ya el Ecuador del año, se va a convertir, me encanta decir el Ecuador del año, se va a Dilo, convertir dilo, es tu podcast. es, es nuestro, se va a convertir en la biopic más exitosa de la historia. Le va a ganar a Oppenheimer y es el mayor éxito de Lionsgate, un estudio que constantemente es el sexto, ¿no? En cuanto a tamaño, en Ujú. cuanto a ingresos, a estrenos, y que después de los Juegos del Hambre parecía que ya no tenía franquicias importantes. John Wick lo intentó, lo hizo muy bien, pero se desinfló con bailarinas. Y entonces aquí al parecer ya hay una franquicia porque la historia se acaba arbitrariamente Sí. en un año y todavía queda bastante para hacer por lo menos la trilogía, ¿no? Y luego nos van a enseñar el making of y el documental de cómo se hizo Exactamente. Michael, o sea, de Y ahí luego se el van a sing agarrar. along y exactamente. Ujú, de la película del Entonces, funeral, todo aquello. y luego las historias de los hermanos, de los Jackson Five y todo lo que Seguro, seguro. entonces, eso ya se convirtió evidentemente en una franquicia. Ha nacido una nueva franquicia. Y la que ya sabíamos que era una franquicia, y por el momento, así como en su año, hace 3 años,
fue el primer lugar anual en la primera mitad del año, Super Mario Bros., pero en este caso, Super Mario Galaxy con $1,000 millones, 1,008. Nada menos, nada Nada menos, menos. nada más, nada menos, y sucede lo que tenía que suceder. Es menos la sorpresa que con la primera, menos la expectativa, y en consecuencia es menor la taquilla, parejo, ¿eh? En Estados Unidos, en México, a nivel global, pero es menor en 30%. Es decir, no es una catástrofe. Ujú. La franquicia se mantiene. Illumination ha tenido aquí o ha encontrado una nueva franquicia y entonces todos felices y contentos. La verdad es que bastante interesante este vistazo al top 10 global En de cuestión de animación y en cuestión de Illumination, hay que ver qué pasa con Minions and Monsters, ¿no? porque además estamos viendo ya que Minions viene con muy buenas críticas. Sí. Algo que no solía suceder, es decir, la franquicia obtenía buenas críticas, pero no obtenía críticas que realmente dijeran, wow, qué cosa tan deslumbrante, que ahora sí está sucediendo. Honestamente, le voy a decir de una vez, es 10 veces mejor película que Super Mario Galaxy. Y también escuchaba, ahorita que mencionabas lo de hay aprendizaje de los autores sobre lo que representan los clásicos, hay aprendizaje e incluso hay homenajes a Uf, películas clásicas, la ¿cierto? película está llena de eso, sí. Es eso, entonces, bueno, seguramente yo creo que Minions ahora será la más taquillera del año, incluso por encima de Toy Story. Después llegará El Hombre Araña, después llegarán las películas de diciembre, pero hasta ahorita Ujú. esta es la fotografía Sí. de cómo está nuestro top 10 global. Muchas gracias a nuestros y a nuestras Patreons Cine Garage por el apoyo que le dan a través de su suscripción en el perfil Patreon de Cine Garage a este podcast. Es gracias a la suscripción que ellos aportan mes con mes que nosotros podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage para que se siga escuchando en más de 42 países alrededor del mundo. Vayan directamente, suscríbanse como ellos y como ellas en www.patreon.com/cinegarage. Su suscripción mes con mes les da acceso a una cantidad ya gigantesca de críticas de cine, de entrevistas, de material informativo, crítico y también divertido para estar al tanto de lo que ocurre en el cine de México y de todo el mundo. Suscríbanse en www.patreon.com/cinegarage, como ya lo hicieron Beatriz Ramírez, Nancy Olascuaga, Paco Álvarez, Abril Galindo, Dorinda Moreno, Sergio Beltrán, Alejandro Alemán, Juan Jauregui, Marcela Vargas, Tania Ortiz, que son solamente la selección para ser mencionados en este episodio. Pero estamos ahí ya mucha gente reunidos y reunidas para hablar de cine, que es lo que nos gusta, a través, repito, de contenido exclusivo para ustedes. Suscríbanse. Comiencen con la prueba gratuita si así lo deciden. Les esperamos en www.patreon.com/cinegarage. Dale de una vez entonces ya a la lista nacional y entramos a la última parte del podcast, al fenómeno FIFA Exacto. Movie. Bueno, en México se han vendido hasta el momento 100 millones de boletos. Eso suena que son muchos, pero son menos que el año pasado, Eso es lo que te iba a decir, 104, sí. menos que un año antes, 105, y menos que hace 2019, que fue el año récord, 186. No lo notamos tanto porque el precio del boleto se ha incrementado bestialmente. Sí, De 54 pesos que costaba en 2019, en promedio, a casi el doble, cuesta 90, 90 y algo, exacto, ¿no? está en 79, pero eso le han ayudado muchas funciones de domingos familiares, porque las funciones premium y las funciones, por ejemplo, las de, ya llegaremos a los partidos, están arriba de 90 pesos, en efecto. Sí. Hoy el precio promedio redondeado son 80 pesos. Ese es el precio promedio del boleto en México. Para contextualizar a la gente que nos escucha fuera de México, 80 pesos son más o menos, es poquito menos de $4. Que uno dirá, bueno, en Estados Unidos los precios están en $9 el boleto, prácticamente el doble, sí, pero el salario mínimo aquí Exacto. todavía no da, aunque han hecho arreglos para acomodarlo y que la gente pueda tener un ocio de calidad, el salario mínimo no da para que un papá, una mamá, un hijo y una hija puedan ir juntos al cine pagando $4 por boleto. A lo mejor van dos, Exacto. ¿no? Pero no pueden ir los cuatro. Entonces todavía nos falta ahí. El cine sigue siendo caro en este país, aunque solo sean, y estoy entrecomillando, $4 por Sí, persona. sigue siendo caro y lo dijimos en un Previously On, en un podcast Sí, anterior.
Yo lo he dicho hace Solamente 15 van, años. solamente van 17 de cada 100 mexicanos de cotidiano Sí, al cine. sí. No van todos. Ahora, cine mexicano. El cine mexicano representa hasta ahorita 450 millones y 6.4 millones de boletos. Eso suena que vamos bien, pero regresando a, si ponemos en contexto, es más o menos lo que hicieron juntas en México, Backrooms y Obsession. Tan, No tan. más, sí, no más. No más para eso No nos más. alcanza. Sí. Nuestros 74 estrenos del año alcanzan para eso. Nuestras fichitas alcanzaron para esas dos. Vamos mejor que otros años, eso sí, Sí, pero todavía nos falta camino para pero estar donde todavía nos falta. estábamos. Sí, sí. Hasta el momento, la taquilla mexicana representa el 6% del total. Esto es mejor que los 5 años previos, que ha sido el 4. Ya vamos en 50% más arriba. Todavía abajo de los 9, que solía ser antes de pandemia, pero ya mejoramos. Pero ahí llegamos al truco. Un 1%, un punto porcentual completo, no un 1%, sino un punto porcentual completo, nos lo están dando en junio los partidos de México. O sea, de este crecimiento que estás hablando, de este volvimos a subir, aunque nos falta, ese crecimiento es el de los juegos. Hay 600,000 boletos y por lo menos 50 millones de pesos. Falta todavía sumar lo del partido México-Ecuador, que creo que Que va a es el ser que se está jugando en de este los momento, y anteriores. ahí daremos el dato. Exacto, daremos el dato, lo sumaremos. Cuando publique yo el podcast, tanto en el Patreon como en la web de Cine Garage, todo el mundo está invitada a visitarlas. Ahí pondré el dato de cuánto fue lo que recaudó el juego que se está jugando y está viendo en cines mientras grabamos este podcast. El año pasado, para pronto, la taquilla mexicana fue el 4.4% del total. Ok. Y este año, sin los partidos, es el 5.4%. O O sea, sea, hemos está crecido. arriba, pero casi nada. Está arriba, pero casi nada. Y es 6.4 con los partidos. Eso es lo que nos da el, nos da nuestro momento de hidratación, por decirlo así. Claro, sí. Pausa de hidratación. Esa es la tragedia. Rápidamente, ¿cuáles son las películas? Se repite el top global, ese ni siquiera hay que revisarlo, No. pero donde sí hay novedades es en el top mexicano. Primer lugar, bueno, primero y segundo y cuarto lugar, comedias. Quieres ser mi novia, socias por accidente, un hombre por semana. Bien Que hasta ahí. aquí son 3 goles para estar hablando, para seguir hablando en el lenguaje futbolero, son 3 goles de videocine. Y Videocine ha hecho un gran año. Tiene esos 3 y en quinto tiene otra de terror. No dejes a los niños solos. Sí, Entonces, bien Videocine. Aplausos para Videocine. aplausos para Luego, videocines, saludos a todos ellos, que ellos sí nos tratan bien. Bueno, todo el mundo nos trata son bien bien ahora. chambeadores, la verdad. Sí, sí, Bien sí, chambeadores. Mucha sí. gente en el cine mexicano es chambeador, pero ellos que uno diría, bueno, es que lo tienen todo resuelto. No es cierto. No, 4 personas y lo hacen todo. sí. En ese top 5, donde hay 4 de videocine, alguien se coló. ¿Quién se coló? Bendito Corazón. Esa no la conozco, Edgar. Es que esa es nuestra obsession de este año. Una Ah, película que costó menos de 1,000,000 de pesos, que recaudó 50, es el drama más taquillero mexicano desde, ay Dios santo, desde hace mucho tiempo, desde hace 10 años, desde El Gran Pequeño. Es el drama más exitoso y es desde un rincón cerca del cielo. casi. Y ahí te va. Es un drama religioso de época, Me lo imaginé. porque se basa en o sigue la historia de personas que llegan a la Nueva España, 6 historias a la Nueva España, Wow. que son creyentes del Sagrado Corazón de Jesús. Ah, Es eso explica, esos son los espectaculares, esos que están en la ciudad con un dibujo de Obi-Wan Kenobi joven y el Yo corazón de lo fuera. creo, porque esto ya es desde febrero. Ah, Y fue un fenómeno bien raro que no vimos tanto en Ciudad de México. Lo vimos más en Jalisco. Bueno, se vio más en Jalisco porque la película se grabó en los Altos de Jalisco. bueno, E incluso, perdonen que lo diga así, pero bueno, ¿qué podíamos esperar, no? no, espérate, es que está bien buena la chisma. Perdonen que lo diga así, sigue. Había en las comunidades aledañas a donde está el santuario del Sagrado Corazón, había camionetas que llevaban a la gente al cine para que vieran la película. Entonces es un fenómeno muy de
ese 83% que hace rato decíamos que no va al cine, bueno, ahora sí fueron al cine porque buena parte de la promoción de la película Era vino llevarlos al cine. desde el púlpito, Sí, desde los anuncios parroquiales del fin de la misa, desde ahí se decía, bueno, pues vayan a ver Bendito Corazón que está en cines. Y en el elenco estaba un padre que es un padre influencer, que es el padre Cornejo. ok. Entonces, ¿qué sucedió con Bendito Corazón? Arrancó chiquita con bueno, ni tan chiquita. Fue una sorpresa de 7 millones, ya lo quisieran la mitad de las películas mexicanas, Sí. y terminó con 50. Es un verdadero fenómeno que costó menos de 1 millón. Se dice, se rumora, se sabe que ya se está filmando Bendito Corazón 2 y 3 a la vez. Madre mía, madre mía. Tendré que revisarlas, porque esas películas, independientemente de la religión de la gente, esas películas a mí luego me dan mucho miedo. Qué bueno que la relacionaste tú con Backrooms y no yo, pero me da miedo por otras cosas. Tendré que revisarla porque fue la misma estrategia de promoción de Sonido de Libertad o una cosa así, no sé. Sonidos de Libertad, ¿no? Que también llevaban a la gente al cine, que compraban boletos y los regalaban. Ajá. Pero aquí era te facilitamos el transporte, no te damos el boleto, Ok, pero sí te damos el transporte y te regresamos. la voy a ver. Sí es un caso bien interesante por ser drama religioso, histórico y que lleva a quienes no van al cine regularmente. Es una cosa Porque lo tienen como ir, exactamente no porque interesantísima. no quieran, sí, Sí, así es, no tienen cómo ir. El cine les queda lejísimos. sí, Es eso. Cerramos 6 y 7, el top mexicano, el top mexicano, con Venganza, que es una película de acción, sí, y 7, que es Familia a la Deriva, una comedia. ok, de ¿Qué sigue Disney. en el 8, 9 y 10 y seguramente 11? FIFA, FIFA, FIFA y FIFA. Ese es el Porque fenómeno, o sea, al señor Comscore, ¿quién es el señor Comscore? Bueno, Comscore es una empresa que captura todos los datos y evidentemente hace cosas con ellos. ujú, Captura todos los datos de la taquilla global, de todos y cada uno de los países que reportan taquilla, Comscore lo tiene. En el caso de México, es inmediato. Al día siguiente de que sucede la recaudación taquillera, madrugada del día siguiente ya ya están está con todo. los datos. Entonces, Comscore en ocasiones nos dice si una película es mexicana o no. Bueno, hay diferentes criterios para considerarla, pero en este caso decidieron que del total de partidos que se iban a presentar, bueno, que se están presentando en salas de cine, los partidos que dicen la palabra México, porque juegan México, son mexicanos. Entonces, no. Y cuentan como taquilla mexicana. Bueno, la mitad del reparto son mexicanos, que son los de Exacto. un La mitad de equipo, los ¿no? O actores son sea, mexicanos, el director técnico es mexicano, los extras son, los extras yo son creo, por lo mexicanos, menos la mitad son el mexicanos, equipo ¿no? técnico es mexicano. Sí, sí, Entonces cumple con los tiene su requisitos de justificación. Radical y de Laberinto del Fauno. A mí que no me vengan. O sea, te das cuenta que acabo de comparar a los partidos de la selección en los cines con Radical y con el Laberinto del Fauno. Sí, me acabo de dar cuenta, lo iba a dejar pasar, pero ahora que lo marcas, No, que la gente te reclame. exactamente, que me linchen en el Ángel. No. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué sucede? Lugares hasta el momento 8, 9 y 10 son los 3 partidos que México ya jugó en la Ujú, fase de eliminación. que Bueno, de la primera eliminación. del mundial, sí. Exactamente. Todos han tenido más o menos la misma taquilla. Yo pensé que iban a subir de uno a otro, y mi única explicación que hasta el momento tengo es no porque seguramente decidieron que era un número de salas limitado Exacto. y que esas funciones ya estaban topadas. Sí, no, no, Entonces, no, por no eso abrieron más no salas abrieron más. para el segundo partido, ni más salas para el tercero. Eran que hasta donde yo pude ver en el cine que más me queda cerca, en ese cine que tiene creo que 10 salas, no, tiene 12 salas, Ajá, 4 eran para el juego de hoy, por eso. ejemplo. O sea, porque una cosa es que abran cines que se diga está en 500 cines, pero en esos cines puede que estén 2, 3 o 4 salas de ese cine en ese Sí, momento. sí, 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 O sí. sea, hoy en muchos cines en las funciones de la noche, muchas funciones que seguramente ya las tuvieron que reacomodar si les fue posible negociar con la distribuidora para quedarse con esos espacios para el partido. Sí. Entonces, seguramente en el partido ya de 16avos de final, veremos un número distinto mayor. ¿Qué tan mayor? Bueno, vamos a poner en contexto.
Las anteriores tuvieron 18, 17 y 16 millones De pesos. de pesos. ¿Eso es Sí. mucho o es poco? Para que se den una idea. Un día a Omar Chaparro se le ocurrió que ya no iba a ser actor de comedias y que iba a hacer dramas. Bueno, las dos películas que ha hecho de dramas, La celda de los milagros y Un viaje al corazón, hicieron justo estas cantidades. Sí. Señor Influencer no quedó muy arriba en taquilla de estas películas. Y hablamos Que de fue una, uno de los grandes éxitos de su año. exactamente, muy sonada, muy sabida. Entonces, o la película de Ludvika, Deseo, de este Ujú. estreno de este año, Que están la tienes jalando que mucho juntar, las películas de Ludvika. exacto, la tienes que juntar con otra película del siguiente fin de semana, que es algo del Nahual. El ritual del Nahual, El ritual del Nahual, sí. para que juntas hagan la taquilla de uno de estos partidos. Pero pensemos que hablábamos que estas películas tuvieron distintas salas, distintos horarios durante todos los días de una semana. Y acá hablamos de un horario, un solo día. Sí. ¿Cómo está catalogado esto como un evento especial? Ya sucedió antes con partidos de la NFL, con MasterChef, con La Casa de los Famosos o con los famosísimos conciertos de BTS. Sí. En México son un fenómeno, o conciertos también como el de Rocío Dúrcal, ¿no? Que de repente se Mm. le ocurre, pero eso sí tienen más corridas comerciales. Pero estos que suceden en vivo una sola vez, sí son fenómenos para estudiar, porque genuinamente algo pasa aquí que, bueno, la gente sí se desplaza al cine, eso es lo primero. Claro. Si hay un desplazamiento a, ok, decidí no ir a uno de los lugares públicos o a los amigos o a un restaurante donde se ofrece este espectáculo, No, y donde hay chela, porque en el cine no no, te dan chela, ¿no? decidí ir al cine. ¿Qué me motivó a ello? La calidad del sonido, el ambiente que se forma, La pantalla. la pantallota. La pantalla, la gran pantalla, como dices, es un caso a estudiar, porque luego la gente dice, o por lo menos una parte de los que están analizando el fenómeno, ¿por qué la gente no va al cine? ¿Por qué estamos viendo tantas plataformas? Uno dice, la comodidad de la casa, el hecho de que los partidos estén teniendo este éxito rompe ese argumento. Sí. No te quedas en tu casa nada más por la comodidad de tu casa. Es que la gente está muy acostumbrada a la pantalla de la computadora y a la pantalla del teléfono. Estos fenómenos rompen también ese argumento. Desde mi punto de vista optimista, en el sentido de el cine y como fenómeno social y cultural, se juntan porque están viviendo la experiencia cinematográfica con otra cosa que no necesariamente es una película, pero la experiencia cinematográfica, el hecho de ir a un lugar, a sentarte con mucha gente que no conoces, que no es un estadio, para ver en una pantalla que no es tu pantalla, sino la del cine, un show o un partido de fútbol está juntando al cine y al deporte o a un concierto desde lo original y primigenio que es el cine, que es un fenómeno cultural de masas y un fenómeno que aglutina enfrente de un espectáculo inigualable que es la propia pantalla de cine. Yo lo veo así, Edgar, como parte del fenómeno. La otra parte, la parte triste, es que desafortunadamente, hablando, por ejemplo, de lo de BTS, incluso con los precios de los juegos en el Mundial, que están carísimos y que todo el mundo nos hemos quejado, evidentemente, si la gente no quiere ir al Fan Fest y quiere tener un espectáculo, el Fan Fest es gratis, quiere tener un espectáculo que le compense no haber ido al estadio, no haber ido al Fan Fest, pues bueno, en lugar de pagar ciento y cacho mil pesos por ir a un juego de la selección que tú quieras, pagas 90, que para mucha gente es mucho más accesible, ahí me incluyo. Afortunadamente, habrá gente que no pueda y eso tenemos que arreglarlo. La gente paga 90 varos y va a tener una experiencia mucho más cercana a lo que es el estadio, pero mucho más engrandecida por tenerlo en una pantalla. Son varias cosas Sí, ahí. exacto. Es el tenerlo en una pantalla y lo que se convierte en la experiencia colectiva, lo que crea la experiencia colectiva, ¿no? Porque lo veíamos hace un año con las películas que también en la primera mitad del año se estrenó una película de Juan Gabriel en Bellas Artes Sí. de hace décadas. ¿Qué sucede? Era la experiencia colectiva de vivirlo por otros, porque ese Ujú. concierto lo cachas en YouTube, punto. O Sí, sí, está sea, en no hay YouTube en más. HD, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces, es la experiencia colectiva de vivirla con otros, en este caso, con una calidad garantizada, con un Sí, sonido y con un audio
con una imagen y con un sonido garantizados. Entonces, creo que eso sí es bien interesante. Y en el caso de los partidos, bien dices, no había sobreprecio en el precio de la entrada. A diferencia de conciertos, donde sí, el último de BTS, que fue una vez también un solo evento, en un solo horario, en un sábado, el precio promedio del boleto fueron 290 pesos. Que sigue siendo muy menor si lo Exacto. comparas con el precio de ir al concierto, que Exacto, que están sigue siendo muy carísimos menor también. a la tragedia que fue conseguir boletos para BTS en México. Sí, sí. Entonces, sí se convierte en vivir la experiencia colectiva de una forma distinta. Esto quiere decir, Carlos y Eric, Carlos y Eric, Edgar y Eric, que tenemos que hacer ahora películas de cine de fútbol mexicano, jamás en la vida. No, no, no tiene nada No, que ver, no no va tiene por nada que ahí, ver, no, no no, tiene no nada va que ver. por ahí. La última vez que muchos mexicanos, pero muchos, muchos, más de 3 millones, esos muchos, ¿no? Sí. Fuimos a ver una película mexicana al cine por millones fue Rudo y Cursi y ni siquiera hablaba tanto de fútbol, No. ¿no? Atlético San Pancho la queremos mucho, pero justo salió cuando la selección acaba de perder en la Copa América o una cosa parecida y fueron 400,000 personas. Ok. Lo mismo que Eres mi pasión. Este año se acaba de estrenar una película de un chico que quiere ser futbolista, que vive en el espectro autista, y Ujú. la vieron menos de 20,000 pelados. Ahora sí, las vistas muy vistas de cine mexicano y fútbol son las del chanfle. Pues sí, no me hagan hablar del chanfle en esta serie de podcast mundialistas que empezamos hace mucho, empezamos antes del mundial, todo mundo ha mencionado el chanfle, no me hagan hablar del chanfle, por Nada favor. más quiero decir que el chanfle es lo más taquillero que tenemos de fútbol y cine. Es decir, no combinan, no No, machan, no van uno no con el van, otro, no van, no van, no no van, van. qué vergüenza. Lo que sí quiero señalar es que en el top del cine mexicano que me mandaste, hablando de que evidentemente las películas de ficción con fútbol no funcionan, los documentales sí, se colaron los dos documentales de los dos, a lo mejor tuvo que influyó que son documentales de los dos equipos que llegaron a la final del fútbol Les mexicano, cayó de perlas que la son fecha de Cruz Azul y estreno, ¿sabes? Pumas. Eso está curioso. Sí, sí es bien curioso cómo Azul Oscuro, Azul Celeste y Pumas desde la cuna son junto con Flamingos, un documental de Lorenzo Hagerman. Que recomendamos mucho, sí. Sí, hablando de estos dos, son los dos que tuvieron mayores vistas como documentales Ujú. de esta primera mitad del año. En efecto, ahí sí que hay que notar, y es importantísimo, bien lo dijiste, la fecha de estreno. Les vino muy bien que se estrenaron justo la semana posterior a la final de fútbol. Que además estuvo muy cerca, para la gente que no vive aquí, estuvo muy cerca del inicio del mundial. Entonces la ola del fútbol ya estaba como dando 20 Exacto, y esta vueltas, vez en ¿no? Run Run. ¿Y qué si encontramos más arriba? Documentales que son o no son documentales. Es decir, está uno de Ed Maverick, que es documental concierto. Está otro de El Museo de los Warren, que esto es un falso documental de unos chicos youtubers de los cuales no tengo la más remota idea, pero son muy famosos. Y el documental no documental más visto de México, lo decíamos hace un momento, Rocío Dúrcal. Así como Juan Gabriel, el año pasado congregó a, no recuerdo el número, pero fueron 16 millones de pesos. Bueno, aquí fue la cuarta parte. Es un fenómeno distinto, pero pegó muy bien en el momento en el que lo estrenaron. Le fue bastante bien. Y entonces ahí que estamos viendo usos distintos para las salas de cine, ¿no? Claro. Entonces, eso es la novedad, eso es lo que le venimos ofreciendo, lo que le venimos presentando. Eso por no hablar de que los partidos de la FIFA en cines, extra al evento que ya quisimos describir, también son documentales. O sea, están registrando en vivo un Exacto. evento real enfrente de la gente, ¿no? O sea, da para mucho, da para mucho. Vamos a ver qué pasa con los números y lo analizamos luego, Edgar. Exactamente, y lo mismo pasa con los conciertos, ¿no? Lo decíamos el año pasado Sí, con el de Tenia sí, Oz. Registró prácticamente lo que era un concierto en el Palacio de los Deportes. Es un documental, punto. sí.
con mayor calidad documental o periodística que otros. Eso habrá que definirlo porque ahora la no ficción se mueve en terrenos muy, muy vastos. Edgar Apanco, mil gracias por tu análisis, mil gracias por tus aportaciones, por tu entendimiento de la industria cinematográfica, por haberte abierto el espacio para venir a este podcast Cine Garage. No sabes de verdad cómo te lo agradezco. Ay, no, muchísimas gracias, Eric, una vez más por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo, el que te interese que se hable, sí, desde los expertos que llevas en diferentes temas, y en este caso, el que le des espacio a los números, que como ya vimos, sí, ¿no? Un Rhapsody de Bohemia, hoy es un Michael, y un Backrooms de hoy será la película no sé qué de 2029. Es eso, es hablar de que los números nos cuentan qué es lo que vamos a ver en las salas de cine próximamente. Eso es. Pero no de la calidad de una película. Pero no de la calidad de una película. Eso lo hacen los influencers. Esos no vienen a este podcast. Aquí viene gente experta como tú, Edgar. Danos tus redes sociales. Claro que sí. En Instagram y en X es El Apanco. Y también me encuentran en Heraldo Televisión, donde estoy en televisión y en radio ya también los domingos a las 3 de la tarde. Muy bien, ahí está. Por todos lados, Edgar ahora es muy popular. Pero aquí fue el primer lugar donde confiaron en mí. Eso. Aquí seguiremos confiando, Edgar. Mil gracias. A ti, queridísimo mío. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.